Estamos acá en el Congreso Zonal CREA con Carlos Pañi, columnista del Diario de la Nación y un analista del momento político. Yo diría uno de los más leídos en momentos de crisis como los actuales. ¿Estamos en crisis? Bueno, yo creo que estamos en crisis desde el año 2001. Desde el punto de vista de la política nunca salimos. Digamos, lo que hubo, que nos puede haber hecho, le puede haber hecho a alguien creer que se había salido de la crisis, es la aparición de una voluntad dominante, que era la de Kirchner, que mandaba y los demás obedecían, y eso daba una especie de configuración de un orden muy primitivo, muy precario, que ahora tampoco se puede sostener porque ese que mandaba es menos obedecido, aparentemente. Pero creo que tenemos problemas de organización política muy graves. Los partidos están pulverizados, las formas de representación están muy diluidas. A la Argentina le falta un entramado, digamos, que cualquier sociedad que prospera tiene para tramitar el poder, para generar discusiones, para mediar intereses contradictorios. Acá todas las peleas están a la vista, no hay que mirar demasiado para entender que se están debatiendo de manera brutal determinadas contradicciones, determinados conflictos e intereses. Bueno, eso es una crisis política, que puede volverse crónica, salvo que hagamos algo en el medio. Un poco lo que vos trataste hoy fue el rol del sector agropecuario, ¿no? Y planteaste cómo había sido, hiciste un paralelismo con lo que fue otra revolución en su momento, que fue en el siglo XIX, fue en el siglo XIX, cuando el sector agropecuario es un poco el que toma la punta de lanza de insertarse en un mundo nuevo. Y hoy vos planteabas que justamente le toca otra vez al sector agropecuario, hipotéticamente ser el que vuelva a insertarse, ¿no? Y que eso a su vez genera una especie como de conflicto con la otra Argentina, esa Argentina más prebendaria, esa Argentina que se quedó. Sí, yo creo que hay, digamos, que la Argentina es hija de una globalización, que es la del siglo XIX, y que funcionó relativamente bien, más allá de todos los reproches que se le puedan hacer a aquella experiencia, que pueden ser muchos, funcionó relativamente bien en un mundo frente al cual era muy complementaria. Las cosas que nosotros hacíamos, las ventajas que nosotros teníamos, rendían mucho en ese mundo. Hoy, por muchos factores, pero sobre todo por la aparición de grandes masas de consumidores de proteínas en Oriente, se está armando de nuevo una escena económica, sobre todo, muy complementaria con la Argentina. Y creo que hay que hacerle mucho daño al sector agropecuario para que esa complementariedad no se dé. Entonces me parece que al mismo tiempo, las crisis económicas sucesivas que venimos teniendo desde hace tanto tiempo están generando una masa de pobreza que no estaba contemplada en la foto que nosotros teníamos en la cabeza de la Argentina cuando nos educaron. Nosotros no nos educamos para vivir con 40% de pobreza en el seno de nuestra sociedad. Entonces, creo que estos dos fenómenos en algún momento se tendrán que conciliar. Y esa conciliación se va a dar solamente cuando se pueda discutir abiertamente una buena política tributaria. Es decir, es tan utópico pensar que los gobiernos, para alimentar ese drama que es el conurbano, van a poder seguir sacándole retenciones expoliantes al campo, como tan utópico que el campo piense que no va a tener que discutir en ningún momento una buena política tributaria para que haya más equilibrio social en la Argentina. Este me parece que es el planteo central de lo que quise decir. Vos también lo que decías, cuando analizabas un poco la forma de gobierno o el modelo K, si se lo puede llamar un modelo, podemos decir que el modelo K tenía que ver con pensamientos más de tipo extractivos que productivos, ¿no? En su esencia. Bueno, yo creo que los Kirchner, con la actividad agropecuaria, como con muchas otras, pero sobre todo con la actividad agropecuaria, tienen dos conflictos principales. El primero es un conflicto de cómo, sobre todo Kirchner, cómo entiende la economía. Y Kirchner entiende la economía como un gobernador santacruceño. En Santa Cruz, en parte gracias a la impericia de Kirchner, sigue habiendo un desierto en el cual hay dos actividades o tres principales: el petróleo y el gas, es decir, los hidrocarburos, la pesca y la minería. Digamos, es una forma de entender la economía donde están los recursos ahí y vos los sacás. No tenés que crear nada, no tenés que crear riqueza. La idea de crear riqueza en un marco de riesgo implica otra mentalidad, porque eso implica un entorno político, institucional, de clima de negocios distinto
de sacar petróleo de un pozo o sacar minerales de una mina. Digamos, minerales de una mina, puedes hacer un gran negocio en África, no necesitas seguridad jurídica para hacerlo, y vas a sacar petróleo con los talibanes y sacás petróleo y te llevas petróleo. Para establecer un negocio agropecuario que depende del riesgo del clima, del riesgo de las variables internacionales y del consumo internacional, de lo que pasa con el clima en otros lugares del mundo, ver lo que pasa en el mercado de Chicago y ver lo que pasa con la onda ascendente o descendente del consumo oriental, bueno, necesitas mucha más sofisticación. Entonces creo que, por un lado, tienen este problema. El otro problema es que tienen un atraso cultural. Digamos, dejaron de leer desde que iban a la Asamblea Universitaria en La Plata. Entonces, miran al campo con las categorías que se generaron en la Argentina para mirar al campo en los años 40, que eran categorías muy reactivas con el sector porque se le imputaba al sector la culpa de la crisis del 30. Entonces, en los años 40, 50, 60, se generó una ideología en el empresariado argentino que identifica la vía nacional al desarrollo, la industria nacional protegida, con la modernidad y casi te diría más, con la democracia. Bueno, son categorías que primero ya eran muy discutibles en aquel momento y se vuelven muy discutibles si uno mira qué significa el sector agropecuario desde, por poner una fecha, 1995 en adelante, cuando irrumpe la siembra directa, las nuevas formas de ingeniería genética con la soja, cambia la frontera agropecuaria del país, tenés nuevas formas de organización de la producción y de los contratos, y además este fenómeno nuevo, que es anterior, pero que es persistente desde aquella época, que es millones de chinos, de indios, de habitantes del Asia oriental y sudoriental consumiendo proteínas. Bueno, eso es un fenómeno que obliga a mirar todo de nuevo. No podés seguir hablándole al campo desde la tribuna de Jaureche de los años 40. Vos planteabas como todo, además de todo el diagnóstico, planteabas como un camino de solución. Y dijiste, hay como dos vetas. Una es seguir con la resistencia, toda la parte, digamos, dirigencial, todo lo que se está haciendo, la mesa de enlace, etcétera. Pero la otra tal vez tenga el desafío de lo cultural, de demostrarle a la ciudadanía que se sale con el campo y que al saliendo a través del campo, digamos, va a existir ese efecto derrame para paliar la pobreza que tenemos. Claro, yo creo que, digamos, así como le pasó a muchos dirigentes políticos y a muchos periodistas el año pasado, comprender qué significa el campo, su inserción internacional, cómo funciona, en qué consiste el negocio, implica todo un esfuerzo educativo, implica una pedagogía, digamos. Entonces, yo creo que correría un enorme riesgo el sector agropecuario o demoraría más la posibilidad de que viva más confortablemente con la política, si solo queda anclado en la demanda gremial, que es legítima, que puede ser más o menos legítima, que le corresponderá a la política alcanzar un consenso con el campo para ver cómo se resuelve la enorme lista de reproches que tiene que hacer